Vamos a empezar a describir cómo es el sistema sanitario. Esta semana vamos a trabajar fundamentalmente en la estructura del sistema sanitario. El sistema sanitario es el conjunto de recursos sanitarios que una comunidad o una región o un país organiza para atender los problemas de salud de la población. En España el sistema sanitario es el Sistema Nacional de Salud y podríamos definirlo como el conjunto coordinado de los servicios de salud que prestan las administraciones del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas. Hay en nuestro entorno, en los países de la Comunidad Europea, dos modelos de atención sanitaria. El modelo de Servicio Nacional de Salud y el modelo de servicios y seguros sociales, que vamos a verlos ahora un poquito. El modelo del Servicio Nacional de Salud, el modelo Beveridge, es el modelo dominante en España y se caracteriza fundamentalmente porque se financia a través de impuestos, porque es para todo el mundo, permite un acceso universal. La atención está basada en el médico de familia, el médico de nuestro centro de salud, el que controla si vamos o no vamos y al especialista, que además es responsable de un cupo, de un número de pacientes. Normalmente cuando un médico de pueblo, pues de una población o de una zona concreta de varios pueblos. Los médicos están remunerados en función de su rango o de su capacitación, o sea, cobran menos los médicos de medicina general que los especialistas. Hay un control gubernamental, es decir, está regulado desde el Estado y también el Estado se implica en la gestión, o por lo menos las administraciones públicas están implicadas en la gestión. Y también permite la existencia de cierta cantidad de sector privado. El otro modelo es un modelo de seguros sociales, el que se llama modelo Bismarck. Es parecido al modelo que tenemos aquí con las mutuas o con las pólizas privadas. Este se caracteriza porque la financiación es mediante cuotas obligatorias pagadas por los empresarios y los trabajadores y en algunos casos también a través de impuestos para las personas que no cotizan. Los recursos financieros van a parar a lo que se llama unos fondos de inversión, que son extragubernamentales, pero que están regulados por la norma, por las leyes, y que son los que gestionan estos recursos. Los fondos llegan a convenios con hospitales, con médicos, con diferentes servicios sanitarios, para que nos provean los servicios que nos aseguran. Y luego además hay un sistema de reembolso, si tú lo pagas, o hay algún sistema de copago, es decir, hay cosas que tú pagas una parte o las pagas en su totalidad, algunas de las pruebas diagnósticas o algunas de las prestaciones sanitarias que no están incluidas o no están cubiertas totalmente por estas pólizas, por estos seguros sanitarios. ¿Cómo es la situación en España? Bueno, pues aquí en España las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y son los servicios de salud de estas comunidades autónomas los que gestionan estos servicios. ¿Qué gestionan? Pues gestionan lo que se llama la cartera de servicios sanitarios, que es que estamos cubiertos, que nos cubre la prestación sanitaria. Por ejemplo, hay prestaciones que nos cubren y prestaciones que no nos cubren. Por ejemplo, las prestaciones dentales cubren, por ejemplo, las extracciones, pero no cubren, por lo menos no lo cubren a toda la población, la endodoncia ni la ortodoncia. También establecen cuál es la organización administrativa y de gestión del ámbito territorial, es decir, cómo se organizan la estructura de la atención sanitaria. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llaman hospitales comarcales o ciudades sanitarias, centros de salud, centros de especialidades. Cada uno tiene una zona concreta de influencia y es donde te derivan cuando necesitas o una prueba diagnóstica o ingresar por urgencia o cualquier otra prestación que no te puedan dar directamente en un centro de salud de referencia. ¿Por qué es importante el sistema sanitario? Bueno, pues la generalización y la cobertura total o prácticamente total de toda la población que tiene el Sistema Nacional de Salud es probablemente uno de los logros más importantes del estado de bienestar en España, ¿vale? Porque la sanidad junto con la educación y la ley forman los tres pilares del Estado y la sanidad pública, la universalidad de la sanidad pública constituye una pieza fundamental. El que no haya discriminación por la atención sanitaria o por el acceso a la sanidad es muy importante para la cohesión social y para la compensación de las desigualdades económicas. Independientemente de lo que cobres, de lo que ganes, de lo rico que seas, de las propiedades que tengas, que en todos tenemos acceso a los mismos servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
¿Dónde está reconocido esto? Pues lo visteis ya en el tema anterior, que en el artículo 43 de la Constitución se establece el derecho a la sanidad como un derecho básico de los españoles, ¿vale? A partir de la Constitución y de la creación del Estado autonómico se desarrolló en el 86 la ley 1486, que es la Ley General de Sanidad, que desarrolla cómo son las características del Sistema Nacional de Salud. Y son 4: la universalidad, la equidad, la financiación y la descentralización. La universalidad, que nos permite acceder a todos; la equidad, que nos da a todos la misma cartera de servicios, que se financia a través de los impuestos y que se acerca a las personas mediante la descentralización. Es decir, las comunidades autónomas acercan esto y la organización territorial hace que la sanidad se acerque a todos y cada uno de nosotros. La prestación de los servicios sanitarios en España sigue un circuito organizado a 2 niveles. El primer nivel es la atención primaria. La atención primaria es el lugar natural de entrada a la atención sanitaria. Es decir, es el lugar por el que normalmente accedemos cuando necesitamos alguna prestación sanitaria, cuando necesitamos medicación, cuando necesitamos valoración médica, cuando necesitamos recetas, etcétera, etcétera. ¿Dónde se presta esta atención primaria? Pues en los centros de atención primaria, que es lo que conocemos normalmente como centros de salud o consultorios de salud. ¿Quiénes trabajan aquí? Pues trabajan los profesionales que forman el equipo de atención primaria, que es multidisciplinar. Aquí hay desde pediatras a médicos de familia, personal de enfermería y personal de administración y servicios, que también son muy importantes, que son los celadores, los administrativos, las limpiadoras, los informáticos, etcétera, etcétera, todos los que permiten que ese centro funcione. El segundo nivel de atención es lo que llamamos atención especializada. Aquí es donde se presta servicio a las consultas o a las situaciones que son más graves o más complejas. No tienen por qué ser más graves, sencillamente porque necesitamos hacer una prueba diagnóstica que no hay medios en un centro de atención primaria. ¿Cómo se accede a la atención especializada? Pues bien, porque te derivan desde la atención primaria, como hemos dicho antes en el modelo que tenemos, desde los médicos de medicina general, de medicina de familia, o bien desde los servicios de urgencia hospitalaria. ¿Dónde se presta esta atención? Pues en los centros de especialidades o en los hospitales, dependiendo de cómo es la organización que haya en esa zona. Por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos un centro de especialidades que es el Castilla del Pino, que la gente que conoce habitualmente como Las Setas, por ejemplo, un centro de especialidades, y hospitales, pues por ejemplo, el Complejo Reina Sofía, o el Hospital Comarcal de Pozo Blanco o el de Cabra. ¿Vale? En los centros de especialidades se atiende a los pacientes que tienen que ser visitados por especialistas, o como he dicho antes, que requieren pruebas diagnósticas específicas que no se hacen en los centros de salud. Y la diferencia entre un centro de especialidades y un hospital es que en el hospital es lo que se puede permanecer lo que se llama el régimen de internamiento, es decir, no te puedes quedar allí a dormir. Te quedas allí un día, 2 días, 10 días, los que necesites, que en régimen de lo que se llama internamiento, que no puedes estar en los centros de especialidades, por lo menos de forma habitual. Además de estos 2 niveles de atención sanitaria, el nivel primario y el nivel secundario, hay otros servicios concretos que están fuera de estos niveles, que en Andalucía son, por ejemplo, el de salud mental, la Organización Autonómica de Trasplantes y la urgencia y emergencia, de las que hablaremos después. Vamos a ver ahora cómo el acceso al sistema sanitario un poco más detalladamente. Como hemos dicho, la vía ordinaria, la vía normal de acceder al sistema sanitario es la atención primaria. La atención primaria se accede obviamente mediante una visita programada, que ya hemos concertado de alguna de las formas posibles, o bien presentándonos en el centro de salud. Pero para que nos atiendan tenemos que identificarnos con la tarjeta sanitaria individual. La tarjeta sanitaria es una cosa parecida a esta. Y vamos a ver ahora algunas características de ella. ¿Cómo es la tarjeta sanitaria de la Junta de Andalucía? Formato parecido a una tarjeta de crédito. Dispone de un microchip para almacenar información. Facilita el trabajo de los profesionales sanitarios. Las 3 son correctas. Es un documento duradero.
y, por tanto, sin caducidad. Su renovación o emisión solo estará justificada por el deterioro o la pérdida de la misma. La tarjeta sanitaria individual es el documento que identifica y acredita a las personas como aseguradas en el Sistema Nacional de Salud. Nos permite acceder a todos los centros y los servicios de la red sanitaria pública y también a retirar en las farmacias los medicamentos que están financiados por el sistema sanitario. Por esta razón, porque va asociada a nuestra historia clínica y a nosotros mismos, es personal intransferible y todos tenemos que tener nuestra propia tarjeta sanitaria independientemente de la edad que tengamos. Es conveniente también llevarla siempre encima, incluso cuando nos desplazamos. Yo diría que incluso no, sobre todo cuando nos desplazamos. ¿Dónde se solicita la tarjeta sanitaria? Bueno, pues la tarjeta sanitaria se puede solicitar vía internet o vía centros de salud, pero para ello es necesario estar empadronado en el municipio en el que se reside e identificarse previamente con un documento oficial, normalmente el DNI, el pasaporte. ¿Qué es la tarjeta sanitaria? Pues la tarjeta sanitaria aquí en Andalucía es, como hemos dicho, el documento que identifica a los ciudadanos residentes en Andalucía y que les permite acceder a los servicios sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. También sirve como indicador frente a otros servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, como el extremeño, el gallego, el madrileño, el valenciano, etcétera, porque como hemos dicho, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. ¿Para qué sirve la tarjeta? Pues como hemos dicho, además de para identificarte, se puede utilizar para el sistema de receta electrónica, lo que se llama la receta 21, y también para acceder a la oficina virtual del Servicio Andaluz de Salud, donde se puede solicitar la cita previa, se pueden hacer muchos otros trámites, que es ClíSalud+. La tarjeta sanitaria además lleva un número, por lo menos las que se empezaron a emitir en el 2007, que serán ahora mismo ya la mayoría, que es el NUSA. Número de Historia Única de Salud de Andalucía. Es un número como si fuera un número de expediente de cada persona donde están incluidos todos tus datos médicos. Las tarjetas anteriores tienen otro número que no se llama igual, que es el número único de la Seguridad Social, pero que tiene prácticamente la misma información. La tarjeta además lleva impreso nuestro número de Historia Única de Salud, nuestro número de DNI o de pasaporte, o de número de identificación para extranjeros, el nombre y los apellidos y la modalidad de farmacia a la que estamos o que tenemos reconocida. Si somos pensionistas en la P, si somos normales en la A, la de mutualista en la M, y si no tenemos derecho a la farmacia, que no sé si existe todavía, en la SF. Cuando no accedemos al sistema sanitario por la vía ordinaria, es decir, por los centros de salud, podemos acceder por un medio extraordinario. ¿Cuáles son las formas extraordinarias de acceder al sistema sanitario? Pues la de urgencia o la de emergencia. ¿Qué es una urgencia? Pues definimos una urgencia médica como una situación en la que, a juicio del enfermo o el testigo, es decir, alguien que demanda la asistencia, aparentemente necesita atención médica urgente, pero no compromete la vida del paciente, es decir, no se trata de una urgencia vital. La emergencia es aquella situación que, como hemos dicho antes, a juicio del enfermo, del testigo o de cualquier otra persona que es la que llama o la que precisa esa asistencia, requiere una asistencia médica urgente porque, al menos aparentemente, compromete la vida del paciente. Es decir, la diferencia entre urgencia y emergencia es si compromete o no la vida del paciente, y todo a juicio de la persona que está allí y que está solicitando esa atención. Así que definimos, y luego vamos a ver cómo se define esto en los libros de texto. Bueno, en los libros de texto, una urgencia es una situación que debe atenderse en poco tiempo, pero que no pone en peligro la vida de la persona. En algunos libros incluso se habla de un tiempo mínimo de 6 horas. Y una emergencia es una situación que debe atenderse en pocos minutos porque la vida de la persona está en peligro. Es decir, emergencia. Todas las emergencias son urgencias, pero no al revés. Todas las urgencias no son emergencias. Y luego, ¿cuáles son las situaciones de urgencia o emergencia que estamos hablando? De la emergencia en general. Bueno, pues cuando una persona está inconsciente siempre es una emergencia. Cuando pensamos que ha podido sufrir un infarto o un paro cardíaco, es una emergencia. Si hay una hemorragia amplia, una hemorragia importante, entonces ahí es emergencia. Si pensamos que puede haber huesos rotos, también es emergencia.
Cuando hay herida inciso contusa o herida de arma blanca, también una emergencia. Si hay dificultades para respirar, si hay quemaduras severas o si se presenta una reacción alérgica grave. Todos estos casos y algunos más son emergencias. Y aquí vamos a terminar.